Mi hija se moría sobre una camilla blanca y mi esposa, con la mirada encendida de un fanatismo que yo ya no reconocía, se plantó frente a los médicos como si fuera una muralla y gritó: «No se atrevan a hacerle una transfusión». A un costado, dos hombres trajeados que se hacían llamar ancianos asentían en silencio, como si la vida de mi niña fuera un papel que se firma y se rompe sin temblar. Yo tenía las manos heladas y una furia vieja, callada, apretándome el pecho como un torno. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque a veces el consuelo viaja de pueblo en pueblo, como una oración que alguien susurra sin saberse el nombre de quien la necesita. Aquella tarde olía a cloro y a café quemado en el pasillo, a llovizna pegada a las ventanas, a urgencia. Yo había corrido desde la obra con el polvo del ladrillo todavía en el cuello de la camisa, la argamasa seca en las uñas, el alma hecha una sola pregunta. ¿Respira? La doctora, una mujer joven con voz serena, me miró con una piedad que no pedí. Me habló de tiempos que se acortaban, de glóbulos que faltaban, de protocolos que salvan. Teníamos que decidir, me dijo, como si decidir fuera un verbo limpio. Yo vi los ojos de mi hija entreabriéndose, esa forma de buscar aire como quien pide perdón por seguir aquí. Y entonces sentí que todo lo que había vivido, años de levantar paredes, de oler a madera húmeda y a cal, se inclinaba hacia ese instante, como si la vida entera hubiese sido un andamio para sostener este momento sin caerme. No siempre fui un hombre que tiembla en un hospital. De joven cargaba sacos de cemento al hombro y me sobraba espinazo para cantar a lo lejos, como cantan los peones cuando el sol pega fuerte sobre la chapa y el mate corre de mano en mano. Con Mercedes, mi mujer, aprendí a amar el trabajo y la sopa espesa, el pan tibio de madrugada y los rezos bajitos antes de dormir. Nuestra casa la levanté yo con paciencia de hormiga, pared por pared, hasta que el barrio, un barrio chico con jacarandás y perros flacos, olió a domingo eterno. Allí crecieron nuestras dos criaturas, y allí aprendimos a contar los gastos con los dedos, a pedir fiado sin vergüenza y a pagar mirando a los ojos. Yo era un hombre simple, de esos que guardan clavos en tarros de dulce y enderezan bisagras con un martillito viejo, pero tenía una regla. Si algo se rompía, se arreglaba. Si algo dolía, se abrazaba. Si algo no se entendía, se conversaba hasta que el mate se enfriara. Nunca pensé que un día la fe, que tantas noches nos sostuvo, se convertiría en un filo entre nosotros. El cambio empezó como empiezan las goteras. Un ruido nuevo, mínimo, que uno confunde con la heladera. Mercedes, que siempre fue de encender velitas en la parroquia de la esquina y de decir «Dios proveerá» cuando faltaba harina, comenzó a pasar más tiempo con una vecina nueva que hablaba de textos y de prohibiciones con una seguridad que daba envidia. Yo escuchaba de lejos, mientras cepillaba una tabla o arreglaba una canilla, palabras que se me clavaban como astillas: mundo, impuro, prohibido, obediencia. Y la sangre, la bendita sangre, nombrada como si fuese una sombra maldita. A mí me parecía raro, ¿cómo no? Pero pensé que era uno de esos entusiasmos que a veces agarran a la gente cuando siente que se le mueve el piso, un bote al que subirse mientras pasa la tormenta. No me di cuenta, o no quise darme cuenta, de que el bote venía con remos ajenos y un capitán que no preguntaba si sabíamos nadar. Nuestra hija, la menor, la risueña, la que bailaba en las fiestas del pueblo y se ponía flores en el pelo, era el modo en que la casa respiraba luz. Le gustaba ayudarme en el taller, lijar despacito, y llenaba de polvo dorado la cocina, para enojo fingido de su madre. Un día la vi regresar con un folleto doblado en 4, con citas subrayadas y una sonrisa distinta, como si hubiera encontrado una escalera secreta a un cielo extraño. Yo no soy hombre de discutir escrituras, no me alcanza la lectora para tanto latín, pero sé leer los ojos. En los de mi hija apareció un brillo nuevo, y en los de Mercedes un rigor que no le conocía. Y aún así, en las fiestas seguíamos cantando zambas, en las romerías llevábamos empanadas y pastelitos, y el cura del barrio, un flaco tímido con manos de niño, nos bendecía sin preguntar qué pesares traíamos escondidos entre las costuras. El accidente fue una tarde de sábado, después de la feria,
con el cielo cocido de calor y las moscas pesando en el aire como monedas. Un auto perdió el control en la esquina de la panadería y se llevó por delante a mi niña como quien arranca una flor del cantero con la bota sucia. Todo lo demás fue lo de siempre. Los gritos que no parecen humanos, el teléfono que no atina a agarrarse, la ambulancia con su sirena revoleando el alma del barrio. Yo llegué al hospital con el corazón saliéndome por la boca y una oración rota en la lengua. La doctora me habló despacio, con la claridad de quien ha dicho lo mismo demasiadas veces. Hay que actuar ya, señor. Asentí con todo el cuerpo, porque hay palabras que se dicen con el cuello, con la espalda, con las rodillas que se doblan. Asentí, y entonces Mercedes apareció con esa firmeza nueva, sostenida por los dos trajes grises que se plantaron a su lado como postes, y dijo que no, que había mandatos más altos, que la vida tiene reglas que el mundo no entiende. Yo sentí que el piso se me volvía barro. No te miento si digo que me mordí los labios hasta sangrar. Miré a la doctora, miré a mi mujer, miré a los dos hombres que ni siquiera eran de nuestra sangre y que hablaban como dueños de un secreto. En el pasillo, alguien lloraba un llanto viejo, quizá una madre, quizá un hombre como yo, y un carrito con ruedas rascaba el piso como si arrastrara piedras. A mí me entraron de golpe los recuerdos, la carita de mi niña dormida al pie de la cama, los primeros pasos en el patio, los ojos redondos cuando el heladero pasaba a la siesta. Pensé en el barrio, en la parroquia, en las procesiones de mayo con papelitos celestes pegados en los balcones. Pensé en mis manos, en sus astillas, en el modo en que el serrucho canta cuando la madera es noble. Pensé en Dios, sí, en ese Dios que conocí de pan y de abrazo, no de miedo. Y entonces supe que no podía quedarme quieto, supe que no debía, supe que si me quedaba quieto la casa entera, se me vendría abajo como una pared levantada a las apuradas. Se acercó uno de los hombres de traje y me habló en voz baja, casi amable, como hablan los que no quieren parecer verdugos. Me dijo que entendía mi dolor, pero que era una prueba, que no hay mayor amor que obedecer. Yo miré sus manos suaves, sin surcos, y me pregunté cuántas tablas había cortado ese hombre, cuántas rodillas había cargado en andamios temblando de miedo, cuántas veces había sostenido a su hija con fiebre en la madrugada. La doctora tosió, no por educación, sino por urgencia, y me pidió una respuesta. Mercedes tembló un segundo, apenas, como tiemblan las hojas cuando pasa un camión por la calle de tierra, y yo reconocí a la mujer de antes detrás de esa máscara nueva, la que me calentaba el guiso y me dejaba la luz prendida cuando volvía tarde. Por un latido, solo uno, supe que podíamos volver, que la vida quizás nos esperaba del otro lado con un mantel limpio, pero la voz de los hombres volvió a llenarlo todo de hielo. No voy a contarte aún qué hice ni cómo. No voy a decirte todavía qué palabras salieron de mi boca ni qué manos sostuvieron el hilo del minuto siguiente. Solo te digo esto. Hay días en que uno entiende que la piedad no siempre se arrodilla, que a veces la piedad se pone de pie. Apoya bien los pies en el piso y mira de frente. Ese día, en ese pasillo con olor a cloro y a café quemado, con el rosario de mi madre apretado en el bolsillo como un clavo viejo, supe que la vida me había preparado mucho antes para decidir. La doctora me sostuvo la mirada sin pestañear. Mercedes respiró hondo como quien se traga un trueno. Los ancianos cruzaron los brazos, y el mundo, te juro, pareció detenerse un segundo para escuchar cuál de todas nuestras voces iba a mandar. El segundo en que el mundo pareció detenerse me trajo, como un viento que abre de golpe una puerta mal cerrada, el recuerdo de los últimos meses, esas señales mínimas que uno va barriendo debajo de la alfombra hasta que tropezar se vuelve inevitable. Mercedes había empezado con las reuniones de tarde en casa de la vecina nueva, un living prolijo con Biblias forradas en papel madera y tazas de té que olían a disciplina. Primero iba por curiosidad, decía, porque a la parroquia la veía fría, porque el cura hablaba de cosas muy grandes y ella necesitaba palabras más chiquitas, más al ras del suelo. Luego dejó de llamarlo reunión y empezó a decir estudio, y a mí me entró un frío raro, ese que uno siente cuando el lenguaje se pone traje y corbata para mandar sobre la vida. Nuestra hija, que nunca fue de dogmas,
Se sentó un par de veces a escuchar con esa educación dulce que tenía para todo. Yo la veía asentir por respeto, no por convicción, pero el respeto, ya lo sé ahora, es una puerta que a fuerza de dejarla abierta, termina aprendiendo a cerrarse sola. Un atardecer de invierno, mientras la sopa hervía con un canto paciente, apareció por primera vez uno de esos hombres con sonrisa pulida. Traía un portafolios y una Biblia con marcadores de colores. Me habló como si me conociera de siempre, usando mi nombre, recalcando cada sílaba, preguntándome por el trabajo, por mis manos, por la salud. Me tendió la mano blanda y dijo que la sangre es sagrada, que meter sangre ajena en el cuerpo es una ofensa, que hay maneras, que Dios mira. Me costó no reírme, te confieso, no por burla, sino por desconcierto. Yo, que viví con astillas clavadas, que dejé mi sangre en el suelo de tantas obras y la vi secarse al sol como un sello, ¿iba a creer que el cielo se ensucia por un suero? Le respondí con respeto, como me enseñaron los viejos del barrio, diciendo que cada quien sabrá, que en casa siempre decidimos conversando. A él no le gustó la palabra conversar, se le encogió un poco la boca, y entonces supe que ahí había menos fe que reglamento. En esos días, nuestra hija tuvo un desmayo en la parada del colectivo. Nada grave, dijo el médico del ambulatorio. Quizá falta de hierro, quizá cansancio, haga análisis. Volvimos a casa con una lista de consejos. Comer mejor, dormir, vitaminas. Mercedes dobló el papel y lo guardó en un cajón como quien esconde una tentación. Habló de plantas, de ayunos, de textos, y yo esa noche me acosté mirando el techo, y supe que la vida nos había puesto un cruce de caminos en medio del pasillo. No peleamos, no gritamos, que para eso ya no teníamos edad, pero el silencio cambió de color. Al domingo siguiente, yo fui a la parroquia sin decir nada. El cura me escuchó como un hijo, y no me dio sermones. Apenas me dijo lo más simple: la vida primero. Dios no se ofende cuando se salva una criatura. Fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí se afirmaba como una columna que encuentra su fundación. No soy ingenuo. Sé que los hospitales también dudan, que hay doctores que prefieren evitarse juicios y se lavan las manos detrás de palabras hermosas. Por eso empecé a preguntar a escondidas, con la vergüenza humilde del que no sabe leer un código y lo mira de costado. Había un abogado del barrio, un hombre serio que me había ayudado hacía años con una escritura, que me explicó con calma de abuelo: los pacientes tienen derechos, las emergencias permiten actuar, hay jueces de guardia, hay papeles que protegen cuando la fe de unos se convierte en la condena de otros. No te voy a decir todavía lo que hice con esa información, pero te diré que empecé a llevar una libretita en el bolsillo y un lápiz cortito, y a anotar nombres, horarios, frases que me parecían puentes, no paredes. También aprendí, y esto me costó, a no discutir en la cocina. Guardé mis argumentos como se guardan los billetes ahorrados, entre la ropa limpia, lejos de los ojos ajenos, esperando el día de la necesidad. El barrio, que siempre husmea los dolores sin maldad, se partió en mitades pequeñas. En la verdulería me hablaban de milagros y de mártires. En la carnicería me golpeaban el hombro y me decían que no sea sonso, que la nena primero. Doña Teresa, la de la esquina, me alcanzó un rosario que había sido de su madre, y me dijo que lo llevara en el bolsillo, que la fe también es madera buena si no se la usa de garrote. Yo trabajaba, barría el taller, cepillaba tablas, y cada viruta que caía al piso parecía una palabra que se me escapaba antes de tiempo. Mercedes me miraba con una distancia nueva, no con odio, no con desprecio, sino con esa firmeza triste del que ya ha decidido. Nuestra hija trataba de nadar en medio del río, sonreía, decía que no se peleen, que ella estaba bien. Yo la escuchaba y pensaba en cómo la vida se parece a un techo de chapa. Cuando llueve fuerte entendés qué clavo se aflojó. La noche antes del accidente soñé con mi padre, que había sido capataz en una obra grande al borde del río. En el sueño me ponía una mano en el hombro y me decía lo de siempre: plántate bien, hijo, que el viento no afloja por pena. Me desperté con la garganta apretada y una certeza quieta, de esas certidumbres que no necesitan ruido para existir. Preparé el mate, barrí la vereda, saludé al panadero que silbaba tangos.
y guardé en el bolsillo de la camisa una hoja doblada que no era de almanaque. El día siguió con su rutina de barrio chico, con vendedores ambulantes, con olores mezclados a fritura y a nafta vieja. La vida, ya ves, suele seguir como si no supiera nada de lo que se está por romper. Cuando el auto la tumbó en la esquina de la panadería, todo lo que había sido lento se volvió cuchillo. Y sin embargo, mientras corría detrás de la camilla, yo sentí algo que me sorprendió. No era solo miedo, era también una especie de quietud que me sostenía la espalda. No te digo valentía, porque eso le queda lindo al que escribe novelas. Te digo quietud, el pulso firme del que ya no va a escurrir el cuerpo entre excusas. La doctora habló. Mercedes dijo no. Los hombres del traje se encajaron frente a la puerta como si fueran una consigna, y el pasillo entero esperó. Yo pensé en el sueño, en el cura, en la libretita, en el rosario tibio de doña Teresa, en la libreta del abogado con sus letras prolijas. Pensé en mi niña con su olor a talco y a limón en los veranos. Pensé, sobre todo, en la carpintería. Cuando una tabla se raja, uno puede seguir clavando arriba y esperar que aguante, o puede sacar el tramo sano, encolar, prensar, volver a cepillar y confiar en que la madera, agradecida, sostenga sin traicionar. Hay decisiones que se toman con la cabeza, otras con el cuerpo entero. Esa fue de las segundas. No te adelantaré todavía el gesto, ni el verbo, ni la mirada con la que partí en dos ese pasillo. Solo te cuento que sentí la camisa crujir en el bolsillo, que el papel doblado pesó como pesa una llave cuando por fin encuentra su cerradura, y que la voz con la que hablé no fue la mía de todos los días, fue la de mis muertos, la de mi padre, la de los viejos del barrio, la de cada vecino que me había dicho sin decir, la vida primero. Entonces, con la mano en el rosario y la otra en la madera invisible de mi oficio, di un paso al frente y abrí la boca. El aire, te juro, cambió de temperatura, como cambia en la tarde antes de que rompa la tormenta. Lo que salió de mi boca no fue un grito, tampoco una súplica. Fue una voz firme, áspera como lija, la misma con la que en la obra se detiene a un obrero antes de que se caiga del andamio. Les dije a todos que me escucharan bien, que la vida de mi hija no era un terreno para discutir dogmas, que no iba a permitir que se la llevaran en nombre de una regla escrita en tinta ajena. La doctora me miró con un alivio que apenas se animó a mostrar, como si por fin alguien hubiera empujado una puerta que estaba atrancada. Mercedes, en cambio, dio un paso atrás, temblando de una mezcla de dolor y obstinación. «Eduardo, no entiendes», me dijo, y su voz tenía esa dulzura vieja que todavía sabía usar cuando quería quebrarme, pero esta vez no surtió efecto. Yo ya estaba plantado como un quebracho. Uno de los hombres de traje me puso la mano en el hombro, queriendo aparentar calma. Me habló de leyes, de respetar la fe, de que un juez nunca me daría la razón. Entonces, sonreí, una sonrisa cansada pero segura, y metí la mano en el bolsillo de la camisa. Sentí el papel doblado, con su borde raspándome los dedos como si fuera una herramienta bien afilada. Lo saqué despacio, como quien muestra una carta marcada en una partida de truco, y lo extendí frente a la doctora. «Acá está la autorización», le dije. «Un juez ya afirmó que mi hija puede recibir la transfusión». Hubo un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los trajes se miraron entre sí, descolocados, como si no entendieran cómo un albañil de barrio podía haberse adelantado a su juego. La doctora asintió, tomó el papel con manos rápidas y llamó a las enfermeras. El pasillo recobró de golpe un movimiento eléctrico. Bandejas, guantes, voces, el sonido de las ruedas empujando la camilla hacia adentro. Mercedes me miraba con los ojos abiertos de par en par, entre furia y traición. «¿Desde cuándo sabías?», me preguntó casi sin voz. Yo no contesté, solo apreté el rosario en el bolsillo del pantalón, como quien se aferra a la última certeza, porque hacía tiempo que venía sospechando que la fe de mi mujer se había convertido en una trampa de hierro, y yo no iba a esperar a que esa trampa cayera sobre la vida de nuestra hija. No le dije que llevaba meses preguntando, buscando abogados, juntando firmas y papeles como quien guarda leña para el invierno. No le conté que cada palabra suya, cada cita que repetía, me fue convenciendo de que tarde o temprano llegaría este día. Y sí,
Yo me había preparado. El tiempo se volvió espeso mientras la puerta del quirófano se cerraba. Afuera quedamos Mercedes, los trajes y yo, en una fila absurda de sillas de plástico verde. Uno de ellos masculló que iba a denunciar lo sucedido, que mi hija era mayor de edad y que yo no podía decidir por ella. Yo lo miré fijo y le respondí: mientras respire, mientras no pueda hablar, mientras la ciencia diga que necesita ayuda, voy a decidir yo. Y si quieren, que lo resuelva un juez, porque ya lo resolvió. No tuvieron más palabras, apenas un silencio torcido que olía a derrota. Mercedes se sentó al lado mío y empezó a rezar en voz baja, un rezo nuevo que no reconocí. Yo, en cambio, cerré los ojos y repetí por dentro las oraciones que aprendí de chico en la parroquia, esas que hablan de pan, de perdón y de esperanza. Qué curioso. Dos plegarias diferentes por la misma vida, saliendo de la misma casa. Los minutos se hicieron horas, y cada sonido detrás de la puerta me taladraba la cabeza. Pensaba en mi hija de niña, corriendo por el patio con los zapatos desatados, trepándose al árbol de durazno para alcanzar la fruta más alta, riéndose con la boca llena de jugo. Pensaba en cómo me miraba cuando le arreglaba los juguetes rotos, en cómo me pedía que le enseñara a clavar un clavo sin torcerlo, en sus ojitos brillando cada vez que terminaba una tarea difícil. Pensaba en que todo eso podía apagarse por un fanatismo que no había construido nada, que no había sudado un solo ladrillo, que no había cargado un solo saco de cemento, y sentía que la rabia y el amor se mezclaban en mí como agua hirviendo que desborda la olla. En algún momento, uno de los trajes sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Hablaba en voz baja, pero yo alcancé a oír palabras como tribunal, congregación, proceso. No me asusté. Al contrario, me dio más fuerza, porque yo sabía que el barrio entero estaba de mi lado, que los vecinos habían visto lo que yo venía viendo, que en cualquier momento alguien iba a hablar si las cosas se torcían. Y también sabía que llevaba semanas grabando cada amenaza, cada palabra de presión, cada insinuación de que estaba pecando por querer salvar a mi hija. Sí, yo también tenía mi propio archivo escondido, no solo papeles judiciales. Había aprendido a usar un teléfono como se usa un martillo, con precisión y paciencia. Cuando al fin se abrió la puerta y salió la doctora, con la cara cansada pero firme, sentí que el aire volvía a entrarme en los pulmones. Me dijo que la transfusión había sido un éxito, que mi hija estaba estable, que aún quedaba camino por delante, pero que lo peor había pasado. Mercedes soltó un gemido que no sé si era de alivio o de enojo, porque para ella lo que había pasado era una traición a su fe. Yo la miré y sentí un desgarro doble, el de un padre que ve a su hija salvarse y el de un marido que siente que su esposa se aleja como quien cierra una puerta sin mirar atrás. No respondí, no discutí, solo me quedé sentado, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando el suelo del hospital como si ahí estuviera escrita toda mi vida. No imaginaba entonces que lo que había ocurrido en esa sala no era el final, sino apenas el inicio de una guerra silenciosa que iba a marcar a nuestra familia para siempre. Porque salvar a mi hija era una victoria, sí, pero también era la chispa que encendería un fuego que iba a consumir todo lo demás. Esa misma noche, cuando me dejaron entrar a verla, mi hija estaba pálida como una sábana recién colgada en el alambre, pero respiraba parejo. Tenía la mano tibia, suave, y cuando me incliné a besarle la frente, abrió los ojos apenas, lo suficiente para regalarme una sonrisa diminuta que valía más que todo el oro del mundo. Yo sentí que el corazón me volvía al pecho después de horas de estar colgado de un hilo. «Papá», murmuró. «¿Qué pasó?» No supe qué decirle, porque contarle la pelea que se había librado por su vida en la sala de espera era como cargarla con una cruz que no merecía. Así que apenas le respondí: «Nada, hija, solo descansá, que lo peor ya pasó». Le acaricié el cabello como cuando era chiquita y se quedaba dormida sobre mis rodillas, y me prometí en silencio que nadie, nunca más, iba a decidir por ella en contra de su vida. Cuando salí de la habitación, Mercedes estaba en el pasillo con los ojos rojos, no de emoción, sino de rabia. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, murmurando versículos que yo ya conocía de memoria.
Se acercó a mí y me dijo en voz baja, casi siseando, que había cometido un pecado gravísimo, que había desobedecido a Dios y que tarde o temprano eso nos iba a costar caro. Yo la miré cansado, con una tristeza que me pesaba más que cualquier saco de cemento que hubiera cargado en la vida. Mercedes, le dije, ¿vos de verdad crees que salvar a nuestra hija es ofender a Dios? ¿De verdad pensás que el cielo se alegra cuando se muere un inocente por una regla escrita en un papel? Ella no respondió. Solo se dio vuelta y se fue a sentar entre los trajes que la rodeaban como perros guardianes, y en ese gesto entendí que ya no estábamos en el mismo barco. Los días siguientes fueron un desfile de visitas incómodas. Los hombres de traje aparecían a cada rato, con Biblias abiertas, con argumentos envueltos en seda, intentando convencer a Mercedes de que no me dejara seguir tomando decisiones. Yo los escuchaba en silencio, sin levantar la voz, pero grababa cada palabra en mi teléfono, guardando pruebas como quien junta piedras antes de que llegue la tormenta. Alguno se animó a decirme que un padre que pone la sangre de los hombres por encima de la de Dios ya no merece ser cabeza de familia. Yo lo dejé hablar, no porque estuviera de acuerdo, sino porque aprendí que a veces dejar que el otro se exprese es la mejor manera de mostrarle su propia locura. Mientras tanto, el barrio entero empezó a murmurar. En la carnicería me preguntaban cómo estaba la nena y me felicitaban por haber tenido el coraje de enfrentarme. En la panadería me dejaban pagar menos, como si quisieran agradecerme por una valentía que yo no sentía como propia, sino como la única opción posible. Hasta el cura vino a verme y me dio un abrazo largo, sin palabras, como esos abrazos que solo dan los hombres cuando ya no hay nada que explicar. El barrio sabía lo que había pasado, y en esa red de rumores se fue tejiendo un escudo que me protegía más de lo que yo mismo podía reconocer. Mi hija mejoraba día a día, aunque estaba débil. Yo me quedaba con ella todas las tardes, leyéndole revistas viejas, contándole anécdotas de la obra, haciéndola reír con las tonterías de los perros del barrio. Ella se agarraba de mi mano como cuando era chica, y cada apretón era una confirmación de que había hecho lo correcto. Mercedes, en cambio, cada vez estaba más distante. Apenas se quedaba un rato, rezaba en silencio, y luego desaparecía con alguna excusa. Una noche me encontré solo en la sala de espera, y uno de los enfermeros me dijo, «Su señora se fue con los de la congregación. Dice que ellos le dan fuerzas». Yo asentí, pero por dentro me dolió como si me hubieran clavado un clavo en el pecho, porque entendí que mientras yo luchaba por nuestra hija con papeles, firmas y coraje, Mercedes había entregado su alma a esa gente que la miraba como una soldado obediente. Hubo un momento, y nunca lo voy a olvidar, en que mi hija me dijo con voz apenas audible, «Papá, gracias por no dejarme ir». Yo me quedé helado. ¿Cómo sabía ella lo que había pasado? Entonces me contó que había escuchado los gritos en el pasillo, que reconoció la voz de su madre repitiendo una y otra vez que no se atrevieran. «Yo estaba débil, papá, pero no sorda», me dijo con una sonrisa triste, «y aunque no podía moverme, sabía que vos ibas a pelear por mí». Ahí se me quebró la voz. Le prometí que mientras yo respirara, nadie iba a decidir por ella lo que solo la vida y Dios podían decidir. Y en esa promesa me sentí más padre que nunca. Pero lo que no sabía entonces era que esa batalla en el hospital apenas había sido la primera. Afuera nos esperaba algo más grande, más oscuro, porque la decisión de salvar a mi hija había encendido una guerra dentro de nuestra propia casa. Una guerra donde ya no se trataba solo de transfusiones, sino de fidelidades, de lealtades rotas y de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Cuando por fin dieron el alta y volvimos a casa, el aire ya no era el mismo. Las paredes parecían escuchar, el piso crujía distinto, y cada rincón de la casa se había vuelto escenario de una tensión que no necesitaba palabras. Yo entraba con mi hija tomada del brazo, despacito, como quien protege un cristal, y Mercedes apenas nos miró desde la mesa, con los labios apretados y la Biblia abierta delante. No hubo abrazo, no hubo bienvenida, solo ese silencio duro, como piedra en la garganta. Mi hija suspiró y se fue a su cuarto, y yo me quedé parado en medio del comedor, con las manos colgando, sintiéndome huésped en mi propia casa.
Esa noche cenamos los tres juntos, pero no hubo conversación. El único sonido era el de los cubiertos golpeando contra los platos. Mercedes comía despacio, como quien reza con cada bocado, y cuando mi hija agradeció en voz baja por estar de vuelta, ella respondió: «Dale gracias a Dios, no a tu padre, que se opuso a su voluntad». Yo cerré los ojos un instante, porque si hablaba en ese momento, sabía que iba a decir cosas de las que después me arrepentiría. Mi hija me miró con tristeza, como pidiéndome que no encendiera otra guerra en esa mesa. Tragué la bronca y seguí masticando, pero cada bocado me sabía a ceniza. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno de mi hija, café con leche y pan calentito, como le gustaba desde chica. Mercedes, en cambio, ya estaba en la puerta apenas amanecía, esperando que pasaran los hermanos para llevarla a sus reuniones. Volvía tarde, cansada, con olor a perfume barato y a hojas impresas. Apenas cruzaba palabra conmigo, y cuando hablaba con nuestra hija, era solo para insistirle en que debía arrepentirse, que había que compensar lo que había ocurrido en el hospital. «Vos tenías que haber confiado, hija. No necesitabas esa sangre», repetía una y otra vez, y yo la escuchaba desde la cocina, apretando las manos hasta dejarme marcas en las palmas. Una tarde, mientras mi hija dormía, llegaron dos de esos hombres trajeados a la casa. No pidieron permiso, apenas tocaron el timbre y entraron como si fueran dueños. Me hablaron en tono suave, casi paternal, diciéndome que entendían mi angustia, pero que debía aceptar lo que estaba escrito. Me ofrecieron orientación espiritual. Me dijeron que podían ayudarme a encontrar la paz si me sometía a la verdad. Yo los dejé hablar, grabando cada palabra con el teléfono escondido en el bolsillo, y cuando terminaron, les respondí: «La paz la encuentro cuando mi hija respira, no cuando ustedes citan un libro como si fuera una orden judicial». Se levantaron incómodos, mascullando que la congregación iba a tomar medidas, y yo, con el corazón golpeándome en el pecho, pensé: «Tomen todas las que quieran, que yo también tengo las mías listas». El barrio empezó a notar el clima raro en mi casa. Los vecinos saludaban con cautela, como si tuvieran miedo de quedar en medio de un pleito ajeno. Doña Teresa, la de la esquina, me trajo una cazuela de pollo y me dijo en voz baja: «Eduardo, cuide a su hija, porque esas gentes no conocen de límites». El carnicero, un hombre recio, me aconsejó que no la dejara sola ni un minuto. Y el cura vino una tarde con una Biblia bajo el brazo, pero en vez de abrirla me miró a los ojos y me dijo: «No estás solo, acuérdate de eso». Yo asentí, pero por dentro sentía un miedo sordo, el miedo de saber que la batalla ya no era solo en el hospital, sino dentro de mi propia casa, bajo mi propio techo. Mi hija, cada vez más fuerte físicamente, empezó a quebrarse por dentro. Una noche la encontré llorando en silencio, tapándose la cara con la almohada. Me senté a su lado y le acaricié la espalda. «Papá, ¿por qué mamá me mira como si hubiera hecho algo malo? ¿Por qué dice que desobedecí a Dios? Yo no pedí esa transfusión, yo solo quería vivir». Sus palabras me partieron el alma. La abracé fuerte como cuando era niña y le dije: «Hija, vos no desobedeciste a nadie. Vos hiciste lo único que había que hacer, seguir viva. Y si Dios existe, y yo creo que sí, te aseguro que lo que quiere es verte respirar, no verte muerta en una camilla». Ella me abrazó más fuerte, temblando, y supe que esa herida iba a tardar mucho en cerrar. Mercedes, mientras tanto, se hundía más en su grupo. Empezó a llevar a casa folletos, revistas, a llenar la mesa con papeles llenos de advertencias y castigos. Una noche incluso me dijo que lo que yo había hecho podía traer maldiciones a la familia, que había puesto en peligro la salvación de todos. Yo la miré largo rato y pensé en la mujer que había sido, en aquella muchacha que me servía mate mientras yo levantaba las paredes de esta casa, en la madre que velaba las fiebres de nuestros hijos. ¿Dónde había quedado ella? ¿En qué momento se había convertido en alguien que prefería obedecer a desconocidos antes que defender a su propia sangre? No tuve respuesta, y eso me dolió más que cualquier insulto. Y entonces entendí algo que hasta ese momento no quería admitir. Lo que había pasado en el hospital no solo había salvado a mi hija,
También había abierto una grieta en mi matrimonio que ya no iba a cerrarse fácilmente, porque no era solo una diferencia de fe, era una batalla entre la vida y la muerte, entre la ternura y la obediencia ciega. Y yo sabía, con una certeza amarga, que esa grieta pronto iba a arrastrarnos a todos hacia un lugar del que ya no habría retorno. Pasaron las semanas y la casa se volvió un campo de batalla silencioso. No había gritos, no había portazos, pero cada mirada era un filo, cada palabra una piedra que se lanzaba disfrazada de calma. Mi hija trataba de hacer vida normal. Se levantaba tarde, se preparaba un té con miel, me ayudaba a regar las plantas en el patio. A veces hasta cantaba bajito, como si quisiera borrar la tensión que respiraba en cada rincón. Pero bastaba con que Mercedes llegara de sus reuniones para que todo cambiara. Las canciones se apagaban, las sonrisas se encogían, y el aire se llenaba de esa incomodidad que te aprieta la nuca y no te deja tragar. Yo me refugiaba en el taller del fondo. El olor a madera era mi único consuelo, mi refugio contra el ruido de voces que repetían siempre lo mismo. Obediencia, sacrificio, condena. Lijaba tablas aunque no tuviera proyecto, solo para sentir que todavía podía dar forma a algo con mis propias manos, que el mundo no se me escapaba por completo. A veces mi hija venía, se sentaba en un banquito y me miraba trabajar. «Papá, ¿te acordás cuando me enseñabas a clavar sin doblar los clavos?», me decía con una sonrisa tímida. Yo asentía, y por un momento sentíamos que nada se había roto. Pero enseguida, desde la cocina, se escuchaba el ruido seco de una silla moviéndose y la voz de Mercedes llamándola para leerle un pasaje. Mi hija suspiraba, se levantaba despacio y se iba. Yo me quedaba solo, con la viruta acumulándose en el piso como polvo de recuerdos. Una tarde, al volver de la ferretería, encontré a Mercedes y a dos de esos hombres trajeados sentados en el comedor, con mi hija delante como si estuviera en un juicio. Tenían la Biblia abierta y le hablaban de expiación, de culpa, de cómo debía pedir perdón por haber aceptado aquella transfusión. Ella lloraba en silencio, sin contestar, con la cabeza gacha. Sentí que la sangre me hervía. «Basta», dije, golpeando la mesa con la mano. Todos se sobresaltaron. «En mi casa no se le hace sentir culpable a nadie por querer vivir. Váyanse ya». Ellos intentaron responder con calma, decir que era un asunto espiritual, que yo no entendía. Los eché a los gritos, abriendo la puerta de par en par. «¡Fuera! Y no vuelvan a pisar esta casa sin mi permiso». Salieron murmurando amenazas, que la congregación no se quedaría de brazos cruzados, que habría consecuencias. Mercedes me miró con un odio que nunca antes le había visto. «No podés luchar contra todos», me dijo. «Ya lo hice una vez», le respondí, «y lo voy a seguir haciendo». Esa noche dormimos en habitaciones separadas, yo con el corazón estrujado, pensando en la mujer que había amado durante toda la vida, que ahora me miraba como a un enemigo. Mi hija vino a darme un beso de buenas noches. «Gracias, papá», me susurró, «por defenderme». Y ese gesto, tan pequeño y tan grande a la vez, fue lo que me sostuvo en pie cuando sentí que todo se desmoronaba. Los rumores no tardaron en expandirse. En el barrio se decía que Mercedes estaba más metida que nunca en esa congregación, que la veían repartir folletos en la plaza, que hablaba de mí como de un pecador perdido. A mí no me importaban las habladurías, pero sí me dolía verla tan lejos, tan distinta, tan ciega. Había noches en que me quedaba despierto hasta tarde, sentado en el patio con un vaso de vino barato, mirando el cielo tachonado de estrellas y preguntándome en qué momento se nos había roto la familia. Y sin embargo, entre tanta oscuridad, algo en mí empezó a despertarse. Ya no era el hombre que callaba por no pelear, el obrero cansado que aceptaba todo con tal de mantener la paz. Algo dentro de mí, viejo pero firme, me decía que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia esposa, destruyera lo único que realmente importaba, la vida de nuestra hija. Y así fue como empecé a prepararme de otra manera, no solo con papeles y grabaciones, sino con una determinación que nunca antes había sentido. Porque entendí que lo que había ocurrido en el hospital
No era un episodio aislado. Era el comienzo de una guerra larga, y yo ya no pensaba pelearla a medias. Las tensiones llegaron a un punto insoportable cuando un domingo a la mañana, todavía con el olor del pan recién hecho en la mesa, Mercedes me anunció que había invitado a toda la congregación a casa para un estudio especial. Yo me quedé mirándola con el cuchillo del pan en la mano, sin saber si reír o llorar. ¿Un estudio acá, en nuestra casa? ¿Después de lo que pasó en el hospital?, le pregunté. Ella me respondió con la serenidad de quien cree tener la razón. Sí, Eduardo. Esta casa también debe ser un lugar de obediencia. Mi hija, que estaba untando manteca en una tostada, la dejó caer al plato. Mamá, por favor, murmuró. Pero ya era tarde. La decisión estaba tomada. Esa tarde, llegaron de a poco. Mujeres con vestidos largos y Biblias gastadas. Hombres trajeados con sonrisas firmes. Niños que correteaban por el patio como si fuera un templo. Se instalaron en el comedor. Movieron las sillas. Ocuparon la mesa donde tantas veces habíamos festejado cumpleaños. Yo me refugié en el taller, tratando de ignorar los cantos apagados que se colaban por las ventanas. Pero no pude evitar escuchar cuando uno de ellos comenzó a hablar de los débiles que ceden al miedo de los médicos y de los que traicionan la fe, permitiendo que la sangre ajena profane el cuerpo. Me hervía la sangre. No resistí más. Entré al comedor y me planté frente a todos. «Basta», dije con voz grave. «En mi casa no se insulta a mi hija. Ni hoy ni nunca». El silencio fue inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los hombres me miraron con desprecio, las mujeres con lástima, y Mercedes con un odio callado que me atravesó como cuchillo. «Eduardo, no entiendes», repitió uno de ellos. «Lo que tu hija necesita es arrepentirse, no tu protección». Ahí sentí que algo en mí se quebraba, pero no hacia abajo, sino hacia arriba, como un árbol que decide crecer torcido pero fuerte. «Mi hija no necesita arrepentirse de querer vivir», respondí. «Y ustedes, si tienen un poco de vergüenza, se levantan y se van ya mismo». La tensión era tan espesa que podía cortarse con el filo de un serrucho. Nadie se movía, hasta que mi hija, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Yo no quiero esto, mamá. No quiero que me hagan sentir culpable por seguir viva. No quiero que traigas más gente a casa a hablar de mi muerte como si fuera un sacrificio». Fue como si un rayo cayera en medio de la mesa. Mercedes palideció. Los demás empezaron a levantarse despacio, murmurando entre ellos. Finalmente se fueron, dejando un silencio pesado que quedó suspendido en el aire mucho después de que la puerta se cerrara. Esa noche, Mercedes no me habló, no me miró. Se encerró en el cuarto con la Biblia bajo el brazo y pasó horas en vela, murmurando oraciones. Yo me quedé en el patio con mi hija, mirándola a los ojos. «Papá, no sé cuánto más puedo soportar», me dijo, y yo le acaricié la cabeza, prometiéndole que no estaba sola, que la iba a cuidar, aunque me costara lo que me costara. Al día siguiente, en el barrio, ya corrían rumores, que en mi casa había habido una pelea, que la congregación estaba enojada, que yo me había enfrentado a todos. En la carnicería, un vecino me tomó del brazo y me susurró: «Tenga cuidado, don Eduardo. Esa gente cuando se siente desafiada no se queda tranquila». Yo asentí, porque en el fondo ya lo sabía. Esa semana me reuní otra vez con el abogado. Le mostré las grabaciones, le conté lo del estudio en casa y le pedí que me ayudara a dejar todo registrado. Él me escuchó en silencio y al final me dijo: «Don Eduardo, usted está haciendo lo correcto. No se trata solo de su hija. Se trata de que nadie más en esta ciudad pase por lo mismo». Yo salí de esa oficina con el corazón golpeando fuerte, pero también con una certeza. La batalla ya había dejado de ser privada. Ahora era algo más grande, algo que podía sacudir no solo a mi familia, sino a todo el barrio. Y esa certeza, aunque me llenaba de miedo, también me dio una fuerza nueva, porque comprendí que no estaba peleando solo como padre, sino como hombre, como vecino, como alguien que no iba a permitir que el fanatismo se llevara por delante lo que el amor había construido con años de sacrificio. Los días se volvieron un vaivén de silencios y cuchicheos. Mercedes apenas cruzaba palabras conmigo,
y cuando lo hacía era para repetir que había traicionado nuestra fe, que me había convertido en enemigo de Dios. Yo la escuchaba con una calma que no era resignación, sino una especie de frialdad aprendida, la misma que se necesita en la obra cuando uno está colgado del andamio y no puede darse el lujo de temblar. Mi hija, en cambio, estaba más serena, aunque la veía arrastrar una tristeza que me partía el alma. Se refugiaba en mis charlas del taller, en los mates que compartíamos al atardecer, en los recuerdos de su niñez cuando corría por el patio con olor a tierra mojada después de la lluvia. Pero detrás de cada sonrisa se le notaba la culpa que su propia madre le había sembrado como una espina. Una noche, mientras Mercedes rezaba en voz alta en el cuarto, mi hija vino a sentarse a mi lado en la cocina. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, ¿y si mamá tiene razón? ¿Y si de verdad hice mal al aceptar esa sangre?» Me quedé mirándola, con el cuchillo de pan en la mano, y sentí un nudo en la garganta. «Hija, escúchame bien», le dije. «Vos no hiciste nada malo. Lo malo hubiera sido dejarte morir por un capricho que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Yo trabajé toda mi vida para darte un techo, comida, estudios. ¿Crees que lo iba a tirar todo por la borda en nombre de una regla absurda? Vos me importás más que cualquier dogma». Ella se largó a llorar en mi pecho, como cuando era niña, y yo la abracé fuerte, prometiéndole en silencio que nunca más iba a permitir que nadie la hiciera sentir culpable por estar viva. El barrio seguía observando. Los vecinos me saludaban con una mezcla de respeto y lástima, como si supieran que estaba librando una batalla que ya no era solo mía. El cura volvió a visitarme y me dijo, con palabras sencillas, que la fe no debería dividir a una familia, que la religión sin compasión no sirve. Yo asentí, aunque por dentro sabía que esas palabras ya no alcanzaban para cerrar la grieta que se había abierto entre Mercedes y yo, porque ya no se trataba de diferencias espirituales, era una guerra de lealtades, y yo había elegido a mi hija. Mercedes empezó a ausentarse cada vez más de casa. Pasaba tardes enteras en las reuniones, volvía con folletos nuevos, con frases ensayadas, con esa mirada de fanatismo que no reconocía. Una noche, llegó acompañada de 2 ancianos de la congregación. Traían carpetas y un tono solemne. Me dijeron que iban a iniciar un proceso de disciplina espiritual contra nuestra hija, que debía arrepentirse públicamente si quería seguir siendo parte de la comunidad. Sentí que me ardía la sangre. «Mi hija no tiene que arrepentirse de nada», les dije. «Ella no está en deuda con ustedes, está en deuda con la vida, y esa ya la está pagando cada día que respira». Los eché sin miramientos, con la voz retumbando en las paredes como un martillazo. Mercedes me gritó que me estaba condenando, que estaba arrastrando a la familia a la ruina. Yo solo respondí, «Prefiero la ruina a ver morir a mi hija». Esa noche dormí en el taller, sobre un colchón viejo que usaba para descansar en las siestas de verano. Entre las maderas y las herramientas, me sentí más acompañado que en mi propio matrimonio. Afuera, los grillos cantaban, y yo pensaba en lo que había hecho en silencio durante meses. Esas grabaciones guardadas en el teléfono, esos papeles judiciales escondidos en el armario, todo lo que había preparado previendo que este día iba a llegar. Porque siempre supe, en el fondo, que el fanatismo de Mercedes no iba a detenerse en el hospital, que tarde o temprano iban a querer llevarse algo más, la voluntad de mi hija, su futuro, su dignidad. Y fue entonces cuando tomé la decisión más dura de mi vida. Si ellos querían convertir esto en una guerra, yo iba a responder con todo lo que tenía, no solo como padre, sino como hombre. No iba a dejar que mi hija quedara atrapada en esa red de obediencia y miedo. Y sabía que lo que iba a hacer después no solo cambiaría mi casa, sino también el modo en que todo el barrio nos miraría para siempre. Al poco tiempo llegó la primera señal de que mi sospecha era cierta. Una mañana, mientras barría la vereda, se me acercó un vecino con cara de preocupación. «Don Eduardo, tenga cuidado», me dijo en voz baja. «Anoche vi a 2 de esos hombres de la congregación rondando por su casa cuando ya estaba oscuro. No tocaron el timbre, no hablaron con nadie, solo miraban desde la esquina como quien mide un terreno ajeno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era paranoia. Estaban vigilando, esperando el momento de apretar. Cuando entré,
Encontré a Mercedes en la cocina, con el mate frío y los ojos hinchados. Apenas me vio, me acusó. Los hermanos dicen que estás grabando cosas, que querés armar un caso contra nosotros. ¿Es verdad, Eduardo? Yo me quedé quieto, mirándola largo rato. Podría haberlo negado, pero no. Es verdad, le respondí. Y no contra vos, Mercedes, sino contra los que quieren controlar la vida de mi hija como si fuera un experimento. Tengo pruebas de sobra para mostrarle a un juez lo que están haciendo. Ella palideció, como si acabara de ver un fantasma, y sus labios temblaron. Eso es traición, murmuró. No, le dije. Eso es amor de padre. Esa misma tarde me reuní otra vez con el abogado. Le mostré las grabaciones, los folletos, los mensajes que me habían dejado en la puerta con amenazas disfrazadas de advertencias espirituales. Él tomó nota de todo, prolijo, y me dijo: «Don Eduardo, usted tiene en sus manos un caso fuerte. Si ellos insisten, podemos denunciar acoso y coerción religiosa. Pero lo más importante es proteger a su hija. ¿Está dispuesto a dar ese paso?» Yo asentí, aunque sabía que era como declararle la guerra no solo a la congregación, sino también a mi propia esposa. Mi hija notaba todo. Una noche, mientras cenábamos solos porque Mercedes había salido a otra reunión, me miró con los ojos llenos de preguntas. «Papá, ¿mamá todavía me quiere? Porque a veces siento que para ella soy más una vergüenza que una hija». Se me rompió el alma. Dejé el tenedor y le tomé la mano. «Claro que te quiere, hija, solo que está ciega. Confunde obediencia con amor. Pero vos no sos culpable de nada, ¿me oís?» Nada. Ella me abrazó y se quebró en llanto. Yo la sostuve, sabiendo que cada lágrima suya era también un ladrillo más en la muralla que se levantaba entre su madre y nosotros. El barrio ya estaba de nuestro lado. Doña Teresa, la de la esquina, me dejaba viandas de comida en la puerta para que la nena se recupere bien. El carnicero me fiaba sin preguntar. Incluso los chicos del barrio pasaban a saludar a mi hija, llevándole flores del descampado o dulces baratos. Era como si todos entendieran que estábamos resistiendo a algo que podía arrastrar a cualquiera. Esa red de apoyo me daba fuerzas, porque sabía que tarde o temprano iba a necesitar testigos, voces que confirmaran lo que ocurría puertas adentro. Una noche de tormenta, Mercedes regresó empapada y con la mirada desencajada. Tiró la cartera sobre la mesa y me señaló con el dedo. «Nos están observando, Eduardo. Dicen que lo que estás haciendo puede traer consecuencias graves, que estás poniendo en peligro a la familia entera». Yo respiré hondo. Dejé la herramienta que tenía en la mano y le contesté: «Las consecuencias ya llegaron el día que casi perdemos a nuestra hija en el hospital. Lo que yo hago es asegurarme de que no vuelva a pasar». Ella se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. Un llanto seco, de esos que ya no buscan consuelo. Yo la miré desde lejos, sin acercarme, porque entendí que no podía salvarla de la trampa donde ella misma se había metido. Esa noche no dormí. Me quedé en el taller, sentado en un banco, con la luz tenue encendida. Sobre la mesa estaban los papeles, las grabaciones, todo lo que había guardado durante meses. Los miraba una y otra vez, pensando en cómo usarlos, en qué momento soltar la verdad. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de chapa con furia, y cada gota me recordaba lo mismo, que estaba a punto de llegar la hora en que todo saldría a la luz, en que mi hija por fin estaría a salvo, pero en la que también corríamos el riesgo de perderlo todo como familia. Y en medio de ese ruido de agua y de sombras, tomé la decisión final. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente haría las llamadas que cambiarían para siempre el rumbo de nuestra historia. Al amanecer, con el olor húmedo de la tormenta todavía pegado en las paredes, me levanté decidido. Mi hija dormía en su cuarto, respirando tranquila, y Mercedes roncaba apenas, agotada de tanto llorar. Yo me vestí despacio, como si me estuviera preparando para un día más de trabajo en la obra, pero en realidad estaba por empezar la jornada más importante de mi vida. Guardé en el bolsillo los papeles, revisé que el teléfono tuviera todas las grabaciones a salvo y salí rumbo a la oficina del abogado. Cada paso me pesaba, pero también me empujaba hacia adelante. En el despacho,
El doctor Morales me esperaba con cara seria. Pusimos todo sobre la mesa. Audios, folletos, amenazas, el acta del juez que ya había autorizado la transfusión. Don Eduardo me dijo, esto es suficiente. Vamos a presentar una denuncia formal y a difundir lo ocurrido. Lo que usted ha vivido no puede quedar escondido entre cuatro paredes. Asentí en silencio. Sentí miedo, claro, porque sabía que la tormenta que se avecinaba iba a ser grande. Pero también sentí alivio, porque por primera vez no estaba solo. Tenía la ley, tenía a los vecinos, tenía la verdad. Ese mismo día, mientras Mercedes y los suyos creían que todavía podían presionarnos, la noticia comenzó a correr. En el barrio primero, después en la ciudad, todos se enteraron de que un padre había salvado a su hija enfrentándose al fanatismo. Algunos aplaudían, otros criticaban, pero nadie quedaba indiferente. Y lo más importante, mi hija por fin caminaba libre, sin que nadie pudiera hacerla sentir culpable por querer vivir. La noche que me senté en el patio, con ella a mi lado tomando un mate tibio, sentí una paz rara, de esas que llegan después de una batalla larga. Me dijo, papá, sé que mamá está enojada, pero gracias a vos yo estoy acá. Y yo, con un nudo en la garganta, solo pude responder, hija, lo único que importa es que sigas respirando, que sigas sonriendo. Todo lo demás se acomoda con el tiempo. Mercedes ya casi no estaba en casa, pasaba sus días entre reuniones y silencios, y aunque eso dolía, yo había aprendido algo. A veces la familia no se mide por la sangre ni por las paredes compartidas, sino por quién está dispuesto a dar la vida por vos. Hoy, mientras cuento todo esto, no me siento un héroe. Soy apenas un hombre sencillo que supo decir no en el momento justo, que entendió que la fe nunca puede estar por encima del amor. Porque la fe que no defiende la vida no sirve. Mi hija sigue conmigo, cada día más fuerte, y yo sigo siendo el mismo albañil de siempre, con las manos gastadas y el corazón firme. La casa está en silencio. Sí, pero en ese silencio ya no hay miedo, sino dignidad. Y ahora me quedo pensando en algo que quizá vos también te hayas preguntado alguna vez. ¿Qué vale más? ¿La obediencia ciega a una regla o la voz temblorosa de un padre que se planta para salvar a su hijo?